Dios nos bendiga amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión. Dios creó a la humanidad con un propósito. La cita bíblica está en Génesis 1, 27 y 28 y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Hermanos y hermanas y amigos, todos sabemos que Dios creó a la primera pareja para que habite la tierra y a la vez Dios tenía un lindo propósito para ellos. Dios deseaba que Adán y Eva vivieran en un precioso jardín, que tuvieran hijos y que cuidaran de los animales que había creado. Vemos en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero en este versículo a mí me llamó mucho la atención esta palabra que dice señoread. Significa ejercer absoluta autoridad y control sobre algo. Dios es quien en última instancia gobernará la tierra y ejercerá su autoridad con cuidado amoroso. Cuando Dios delegó parte de su autoridad a la especie humana, esperaba que nos hiciéramos responsables del medio ambiente y de las otras criaturas que comparten nuestro planeta. No debemos ser descuidados ni derrochadores. Dios fue cuidadoso al crear la tierra. No debemos ser negligentes al atentar de ella. Debemos cuidar a la tierra. Dios le iba a proveer el alimento diario al hombre. No tenía que trabajar, pero eso cambió cuando Adán pecó, o desobedeció. Allí Dios cambió ciertas cosas, pero mantuvo esa promesa, y por eso Dios desea que el hombre viva en un paraíso por toda la eternidad. Dios a través de su palabra dice que el camino está listo para que el hombre llegue y habite allí para siempre. La pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿ustedes creen que algún día vivirán en un paraíso? Vamos a ver lo que dice Isaías 46 del 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, porque anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Como vemos en estos versículos, Dios mantiene su promesa para la humanidad, por eso dice, lo haré venir al hombre. Dios siempre cumple sus promesas, como vemos, algunas ya se han cumplido, otras están por cumplirse. Nada ni nadie puede impedir que el Señor cumpla sus promesas, porque todo lo que Dios creó lo hizo con un propósito, como dice en Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, lo creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Como podemos ver, ese es el propósito de Dios para la tierra. Desea que esté siempre habitada. Pero, ¿qué clase de persona quiere Dios que vivan en la tierra y por cuánto tiempo? Esta respuesta la encontramos en la Biblia, en el Salmo 37:29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella, como la palabra dice que solo los justos vivirán en la tierra prometida. Ese es el deseo de Dios, y que vivan para siempre. Pero a mí me llamó la atención qué quiere decir o qué significa la palabra justos. Justo es aquel que hace convenio con Dios y guarda esos convenios. La persona justa elige cumplir los mandatos de Dios y se arrepiente cuando falla y sigue intentando. Mi hermana y hermano, tenemos que mirar hacia nuestro interior y ver si ya somos justos, y si vemos que aún no somos justos delante del Señor, entonces lo que debemos hacer es
humillarnos delante de Él y rogar que nos ayude a cambiar, porque la palabra dice que solo los justos vivirán eternamente gozando de la tierra prometida. Dios ofreció a su pueblo la tierra física donde fluía leche y miel, y a nosotros nos ofrece la nueva Jerusalén, la tierra espiritual, donde viviremos gozando de la presencia de Dios para siempre. Una vez cuando conversaba con un tío, él no es católico, pero más o menos conoce la Biblia. Por eso me dijo, la Biblia dice que Dios es bueno. Y entonces, ¿por qué las personas se siguen enfermando y muriendo alrededor del mundo? Hay guerras y se matan unos con otros. Y le contesté, lo que usted dice es verdad, pero la diferencia es que muchos hombres no conocen la palabra porque Dios no quiere que pase eso sobre la tierra. Muchos hombres también dicen, si Dios es bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no ha cumplido o cumple lo que dice? La respuesta es, si los hombres conocieran bien lo que la Biblia enseña, sabrían que hay un enemigo. Algunos leen por leer, pero si leen y ponen mucha atención, podrán darse cuenta que la Biblia dice que tenemos un enemigo llamado Satanás, diablo, que desde el principio de la creación él hizo mucho daño. Comenzó en el jardín del Edén, como él es muy astuto, habló a través de una serpiente a Eva, Génesis 3:1, y Eva pensó que era la serpiente que la estaba hablando. También mi tío me dijo, ¿y por qué Dios creó a Satanás? La respuesta está en la Biblia. En el Nuevo Testamento se explica el origen de Satanás, del diablo, como uno de los ángeles que se hizo malvado. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla mentira. Como vemos, el diablo era un ángel creado por Dios. Este ángel fue creado en la verdad, pero como la palabra dice que no permaneció en la verdad, por ambición se volvió mentiroso, y así este ángel del Señor se convirtió en Satanás. Eso pasó, él era bueno y se convirtió en ladrón. Pero tal vez usted diga, ¿y cómo puede alguno siendo bueno cambiar? Como nosotros somos testigos, nadie nace siendo un ladrón, pero si la persona desea algo que no es suyo y sigue pensando en eso, eso ya se convierte en un mal deseo, y cuando tiene la oportunidad para que su deseo sea cumplido, termina robando. La Biblia dice que Satanás es ladrón. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y así la persona se convierte en ladrón. Santiago 1 del 3 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y eso fue lo que pasó a Satanás. Como miró que los otros ángeles adoraban a Dios, y después los hombres que Dios creó también le iban a adorar, tuvo envidia. Ahí está el pecado, y por eso él siembra siempre la maldad en la tierra, para que los hombres no adoren a su Creador sino a Él. Cuando este ángel permitió que su corazón se llene de envidia, allí se convirtió en Satanás y en diablo, siendo muy cercano, se volvió enemigo de Dios. Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comieran del fruto de un árbol del jardín, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que de él comierais ciertamente moriréis. Como ellos desobedecieron, cuando pasó el tiempo murieron, tal como su Creador les dijo. Cuando Adán y Eva murieron, sus hijos heredaron el pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como sabemos, todos somos hijos de Adán y Eva, así que
toda la humanidad tiene el mismo defecto de Adán. Por eso todos somos pecadores y por eso todas las personas envejecen y mueren. Satanás se rebeló contra Dios en el cielo y por eso fue arrojado del cielo y después engañó a Adán y a Eva, y así comenzó su rebelión contra Dios en la tierra, porque la intención de Satanás era que Adán y Eva crean que Dios era mentiroso, y lo logró su propósito con ellos en ese momento. Desde ese día Satanás, y a través de los tiempos, sigue con su campaña de rebelión contra Dios, y así como antes, hoy hace creer a las personas que no conocen del Señor. Satanás dice que Dios es mentiroso y por eso los hombres piensan que no necesitan que Dios les diga lo que deben hacer. En estos tiempos hasta los hijos del Señor están escuchando las mentiras de Satanás y caen fácilmente en su trampa. Como vemos en muchos pasajes de la Biblia, dice que Dios no mata en ese momento a los rebeldes, por eso permite que el mundo sea gobernado por un tiempo por Satanás, porque así Dios demuestra a los hombres que Satanás es un gran mentiroso. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Hoy nosotros, al igual que Adán y Eva, podemos tomar una buena o mala decisión, y de esa decisión que tomemos depende nuestra vida espiritual. No sigamos el mal ejemplo de Adán y Eva. Ellos decidieron que Satanás gobierne su corazón en ese momento. Quizás ellos no tenían armas para defenderse de los ataques de Satanás, pero nosotros sí tenemos. Si le pregunto quién gobierna su vida, mi hermano, mi hermana, me imagino que ustedes dirán, el que gobierna mi corazón y mi vida es Dios. Le invito a que miremos hacia nuestro interior a ver si es verdad que Dios gobierna nuestra vida y nuestro corazón. Porque la misma palabra dice que muy pocas personas obedecen. Muchos decimos conocer de su palabra, pero nos falta obediencia. Si vemos que no somos obedientes, pidamos a Dios que nos dé fuerza y nos ayude para obedecerle en todo tiempo. Todos los que conocemos de su palabra sabemos que Dios no gobierna el mundo, el que gobierna es Satanás, pero aún así tal vez usted diga, pero ¿cómo es posible que Satanás gobierne el mundo? Entonces, ¿para qué Dios creó el mundo? Para permitir que otro gobierne su creación. Tal vez diga, no creo que Satanás gobierne el mundo, pero eso dice la palabra, no lo digo yo. Mateo 4, 8 y 9 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Como podemos ver aquí en estos versículos, Satanás le pide a Jesús que le adore y dijo que si lo adoraba, él le daría todos los reinos del mundo. Con estas palabras, Satanás está confirmando que él gobernaba y gobierna el mundo hasta hoy, pero ese gobierno es temporal. Dios le permitió que esté al frente del mundo por un corto tiempo. Cuando Dios decida poner fin a la primera tierra, su dominio se terminará para siempre. Hoy quizás anda por el mundo haciendo maldad y feliz, pero desde ese día comenzará su sufrimiento que nunca terminará. El fin del dominio de Satanás sobre el mundo se acerca, porque este mundo cada vez es más peligroso. Hay guerra, corrupción, hipocresía y violencia por todas partes. Como vemos, muchos hombres tratan de terminar con este problema, pero no pudieron ni lo podrán. Solo Dios podrá hacerlo. Muy pronto su gobierno será instalado en la tierra. Todos los hijos del Señor que sean obedientes hasta el final podremos vivir en ese nuevo mundo que el Señor prometió, porque la Biblia lo confirma, que hay nuevos cielos y una nueva tierra que nos está esperando. En esta nueva tierra la justicia habrá de morar. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales morará la justicia. Como podemos ver, la palabra del Señor dice que la nueva tierra justa estará formada por personas que hayan obedecido a Dios, primeramente hayan sido aprobados
y todas estas personas vivirán en el paraíso. Si nosotros queremos vivir allí, ya sabemos lo que debemos hacer. Si aún no somos obedientes, pongámonos al día con el Señor. Si le seguimos desobedeciendo, no nos alegremos porque no viviremos en la tierra prometida. Como vemos por medio de la palabra, en esa nueva tierra ya no habrá maldad, la guerra, el delito, la violación de separación será cosa del pasado, porque las personas malas no habitarán allí. Esta tierra nueva estará llena de personas que amen y obedezcan a su Creador, y reinará la paz por toda la eternidad. Salmo 72, 7. Recordemos cuando su pueblo, los israelitas, obedecieron, recibieron su protección y así se sentían seguros porque Dios estaba con ellos. Cuando nosotros estemos viviendo en la Nueva Jerusalén, tampoco tendremos miedo de nada porque el Dios Todopoderoso estará siempre con nosotros. Isaías 32, 18 dice: y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Como la Biblia dice que en la nueva tierra habrá alimento para todos. Salmo 67, 6. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Todos comerán del fruto de la tierra y dando gracias al Eterno por sus bendiciones. También la Biblia nos confirma que la tierra nueva será un paraíso. Allí Dios nos dará todo lo que necesitamos. Salmo 145, 16 dice: abres tu mano y colmas de bendición. También la Biblia nos confirma que la tierra nueva será un paraíso. Allí Dios nos dará todo lo que necesitamos. Salmo 145, 16 dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, porque todos recibiremos la bendición por igual, porque allí estarán solo los justos. En la nueva tierra dice la palabra del Señor que nadie estará enfermo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra y después su Santo Espíritu sanó a muchas personas, Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en estos tiempos, como antes, muchos enfermos han sido curados, y los creyentes que no han sido sanados de sus dolencias, pero aún así han permanecido en el Señor hasta que duerman en Él o hasta que Cristo venga por su pueblo. En la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, estarán sanos y limpiados de toda enfermedad, porque allí nadie dirá estoy enfermo. Isaías 33, 24 dice: no dirá el morador estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonado la iniquidad. Como podemos ver en la nueva Jerusalén, en el paraíso, todos estaremos sanos, porque aquí en la tierra a veces nosotros nos enfermamos por causa del pecado. En Juan 5, 28, 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como vemos, la misma palabra dice que Dios prometió resucitar a todas las personas que han muerto, y todos se levantarán ese día cuando los cielos y la tierra sean renovados, justos e injustos. Ese día los justos recibirán el paso para vivir en la tierra nueva, en la Jerusalén prometida, en el paraíso, gozando de la presencia del Señor por siempre, y los injustos serán enviados a vivir eternamente sufriendo. Amén.